Dios les bendiga, mis hermanos. Es una tremenda bendición la que Dios me permite estar siempre en el medio para anunciar la palabra. Quiero aclarar algo que muchos quizás se han preguntado, el por qué algunas veces se transmiten mensajes donde menciono diferente día al programa. Pues los programas son los sábados y los domingos, y lo que transmito en las redes lo estoy publicando. Por ejemplo, lo del jueves por la noche se transmitirá el sábado, del viernes por la mañana se transmitirá el domingo. Por eso aquellos que me escuchan allá en los lugares remotos, lo que sucede es que pues hoy estoy nuevamente acá en los Estados Unidos y Dios me está permitiendo desde aquí estar transmitiendo. Pues aquí la señal es más fuerte, la señal de internet, y allá cuando estaba en Honduras pues era un poco débil la señal, a veces me costaba mucho hacer las transmisiones, y por eso estoy aprovechando hacerlos en vivos y retransmitirlos en Radio Nazaret. Así es que saludos a todos los que me escuchan por Radio Nazaret y también a los que también aquí por medio de Facebook están atentos a las transmisiones que Dios me ha permitido compartir. Y hoy quiero hablar acerca de lo que mucha gente está viviendo. Las enfermedades están a la orden del día hoy. En este tiempo hay mucha gente que está enferma, y yo quiero que usted conozca a Dios como sanador. A Dios como sanador necesario es conocerle. Y el tema de hoy se llama Conociendo a Dios como sanador. Si vemos en Isaías capítulo 53, el verso 4 y 5, allí le voy a compartir. Pero antes, oremos para que lo que yo voy a transmitir sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia agradecido por el privilegio que me das de poder compartir, no solamente a los oyentes de Radio Nazaret, sino también a los que por alguna razón han tomado a bien seguir esta transmisión en vivo por medio de Facebook. Te pido, en Dios, que seas propicio, y como pueblo tuyo que somos, necesitamos conocerte como sanador, ya que hay mucha confusión hoy en día, porque hay hijos tuyos que son fieles a tu palabra, están en santidad, viviendo una vida ordenada, y se enferman, y muchas veces no entienden lo que significa este versículo en el que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús te pido en esta hora, si hay alguna persona enferma a causa del pecado, pues que este sea un día donde pueda ponerse a cuentas y reciba la sanidad. Y si hay personas también que se han enfermado, no por causa del pecado, también tú les puedes sanar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando le decía que es importante conocer a Dios como sanador, es porque la Biblia así lo enseña. Pues en Isaías dice, Isaías 53, capítulo 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, Él llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? Es porque Dios me ha revelado que hay mucha gente que está enferma y no se sana. Y se cuestionan el por qué no recibo sanidad si no estoy mal. Y si también dice la palabra que Él llevó las enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados, entonces ¿por qué no hay sanidad para mí? Muchos se preguntan eso, y la respuesta es que lo que está diciendo acá la palabra
es que nuestro Señor Jesucristo llevó las enfermedades, pero las que son a consecuencia del pecado. Si usted es hijo de Dios y está enfermo y se ha cuestionado el por qué no le sana el Señor, es porque de las enfermedades que en Isaías está hablando, está profetizando, es de las enfermedades que nuestro Señor Jesucristo nos sanó a través de su muerte. Él nos sanó de las enfermedades. En primer lugar, la enfermedad más mortal, que es el pecado. Ahora, ya creyentes, siempre nos vamos a enfermar. Siempre vamos a tener momentos difíciles donde nos podemos enfermar. Y el hecho de que no nos sane no quiere decir que por eso estamos en pecado. Entonces, si usted también tiene que darse cuenta que muchas veces hay personas que se enferman, ya siendo creyentes, y esa consecuencia de estar en desorden, pues cuando el apóstol Pablo habla de aquellos que toman la cena del Señor indignamente, dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay algunos que en pecado están tomando la Santa Cena. Entonces es importante ponerse a cuentas, porque hay mucha gente que está enferma ya siendo creyentes, y no es una enfermedad que le llega al cuerpo por naturaleza, sino por consecuencia del pecado. Entonces hay muchos, dice, que duermen. Algunos se mueren porque han estado pecando ante Dios, y mejor Dios se encarga y se lo lleva. Pero otros no es por consecuencia del pecado, sino porque la naturaleza baja de nosotros es así. Sea sanos o enfermos, nos vamos a ir. Así es que tenga paz usted. Si no ha recibido sanidad de alguna enfermedad y usted se considera que está a cuenta con el Señor, no se preocupe. Ahora, si usted está enfermo, examínese si no es por rebeldía o por pecados ocultos. Pues sí, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice 1 Corintios 11:31. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que muchas enfermedades es a través de estar en desorden. Por eso me hace meditar la palabra en Salmos capítulo 32, verso 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Quién está diciendo esto? David. Entonces, el no confesar el pecado viene enfermedad para el creyente. Tan pronto, yo el día de ayer le decía que tenemos la gran bendición que, teniendo el Espíritu Santo, podemos ponernos a cuenta de inmediato, porque nuestro Señor Jesucristo, ahora Él está como abogado para todo creyente que falla, pues el Señor está presto para perdonar si nos arrepentimos. Pero que no sea un mal hábito de estar pecando, arrepintiéndose, porque eso no está bien. Mas sin embargo, si nos alcanza el pecado, tenemos a Jesucristo para que abogue por nosotros, y el Espíritu Santo, que es tan experto para redarguirnos, nos hace arrepentir. Entonces, ¿pero qué pasa cuando una persona endurece su corazón y ya no le hace caso a ese palpitar interior cuando se ha equivocado? Entonces se hace un mal costumbre, y entonces hay muchas personas que les va a tocar morir enfermos por consecuencia del pecado. Entonces David dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Qué tremendo esto. Mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. David reconoció su pecado. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y sigue diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo
tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces es importante reconocer, hermano René, Dios me lo bendiga, un gusto, mi hermano. No sé si se fue a pescar porque vi que estaba invitando a alguien que quisiera ir a pescar. Qué bueno, mi hermano, verle por acá. Entonces estamos anunciando aquí la palabra, invitando a los hermanos a conocer a un Dios como sanador. Dios puede sanar las enfermedades por consecuencia del pecado, pues de lo que habla Isaías, que Jesús iba a venir a eso, a dar su vida para rescatar a la humanidad. Ahora ya siendo creyentes nos enfermamos y de muchas formas vamos a vivir experiencias. Entonces el hecho que usted no haya recibido sanidad no quiere decir que Dios no está a su favor. Me gusta lo que dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Dios es experto para perdonar y limpiar al hombre de toda maldad. Entonces hay tiempo de bonanza para el creyente cuando empieza a erradicar el pecado, porque es tremendo estar enfermo por consecuencia del pecado. Esto es terrible. Eso es terrible y es muy común hoy en día en el pueblo de Dios. Hay mucha gente enferma y no solo porque han tomado indignamente la Santa Cena, que es lo más común, que es lo que yo le mencionaba, que dice el apóstol, que hay muchos enfermos a causa de haber tomado indignamente la Cena del Señor. Y también hay personas que predican, se hacen pasar por creyentes y están en pecado, y ante Dios eso es desagradable y muchas veces por eso puede venir enfermedades. Entonces, si usted quiere conocer a Dios como un Dios sanador, en primer lugar, póngase a cuentas. Y si usted está a cuenta con Dios y se enferma, no es por consecuencia del pecado, sino por que tiene que llegar el momento donde este cuerpo va envejeciendo, va enfermándose y tenemos que irnos. Siempre lo he dicho, sanos o con alguna deficiencia de salud, nos vamos a ir a la eternidad. Eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, si usted quiere conocer a Dios como sanador, ya siendo creyente, póngase a cuenta con Dios. Porque sabe, el estar a cuenta con Dios es precioso porque usted tiene paz. Y las enfermedades fácilmente desalojan el cuerpo porque no tienen lugar. Entonces, cuando dice David en el Salmo 32:1, dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y encubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es importante eso, reconocer que ante Dios estamos al descubierto. Estamos desnudos ante Dios y no podemos ocultar ante Él nuestra situación. Si estamos mal, tenemos que aceptar que estamos mal y ponernos a cuentas. Entonces vamos a vivir una vida tranquila, una vida llena de paz. Y esa paz solamente la da el Espíritu, que el mundo no puede recibir. Por eso es importante que nosotros como creyentes demos el primer paso de fe y nos conduzcamos de la mejor manera para que otras personas quieran vivir como nosotros vivimos. Para que otras personas quieran vivir como nosotros vivimos. Pero ¿quién quiere vivir como un rebelde? Vive, porque va a tener que ser azotado, va a tener que ser castigado. Dios siempre le va a llamar la atención a aquel hijo que está en desorden, en pecado. Le va a llamar la atención y si no hace caso, pues va a tener que irse, porque está haciendo de estorbo su mal testimonio. Es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice ser creyente y tienen muchos padecimientos y es por estar en desorden. Entonces es importante hablarlo porque hay necesidad. Ahora, si usted quiere ser salvo de las consecuencias del pecado por primera vez, hablándole a aquellos que no han creído en Jesús como su Salvador,
Aunque usted se sienta sano, pero si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted está enfermo. Y es una enfermedad peor que el VIH, peor que el SIDA, que es mortal. Peor que un cáncer mortal. El pecado es la enfermedad más mortal que hay. Y hay personas que están tranquilas. Si usted supiera lo grave que es el pecado por naturaleza que heredamos, usted se preocupara por esa sanidad. Pero hay gente que está tranquila, se siente bien. ¿Qué hace usted cuando se siente enfermo? Le dicen que los riñones le están fallando, usted se siente mal. Cuando se siente que los pulmones no le están funcionando, ¿qué hace usted? Pues va al médico. ¿Y por qué tanto tiempo que ha oído del regalo más grande, que es la sanidad del pecado mortal, que lo llevará a usted a la condenación? ¿Por qué no recibir esa sanidad que es gratuitamente? Usted no tiene que pagar ni un tan solo centavo. Ya este segmento ya no es para los creyentes. Este segmento es para los que están enfermos de la peor enfermedad, que se llama pecado. El hombre sin Cristo está destituido de la presencia de Dios. Y cuando en Isaías habla que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, son esas enfermedades mortales a través del pecado. Entonces yo quiero invitar hoy a los que no son creyentes, que reciban la salvación por medio de Jesucristo. Es sin costo alguno. Lo primero que va a evidenciar usted, si lo hace de verdad, es que va a nacer gozo en usted y el deseo de contarle a otros que ahora usted es nueva criatura, que usted ahora pertenece a la familia de Dios, a los que son comprados con precio de sangre, los que son comprados por medio del sacrificio que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Usted va a sentir ese gozo de contarle a la gente que usted es cristiano ahora, que usted es hijo de Dios. Usted ya no va a sentir vergüenza, va a sentir deseos de decirle a otros que vengan al Evangelio de Jesucristo. Usted va a sentir libertad de hacerlo. Por eso yo quiero invitarle hoy a aquellas personas que no han creído en Jesús como su Salvador, que lo hagan lo más pronto posible para que vengan a experimentar y vengan a conocer a Dios como sanador. Esto es precioso. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo el hombre está destituido de la presencia de Dios. Y es necesario que usted entienda eso, que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Muchos medios quiere usar el hombre para salvarse, pero el único medio posible es recibir a Jesús por la fe, que se efectúe en usted un cambio de vida. Necesita usted nacer de nuevo. El Evangelio no es religión, es un cambio de vida, lo he dicho muchísimas veces. Usted va a ser fiel testigo de que verdaderamente Dios cambia. Aquellas cosas que usted le es difícil para usted cambiar, no se preocupe. Comience reconociendo su pecado. Comience el Evangelio recibiendo a Jesús como su Salvador. Y la Biblia dice claramente que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el creyente va cada día mejorando su conducta. Su estilo de vida va a ser de acuerdo a cómo usted use la Biblia para ser instruido. De acuerdo a cómo usted se deje enseñar, así va a ir progresando en la vida cristiana. Y ya después ya no será una práctica el pecado en su vida. Ya usted erradicará el pecado de su vida fácilmente, porque usted no está solo. Hay promesa, aquel que viene a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de estar en él todos los días hasta el fin. Y por eso le decía que es importante saber si verdaderamente hemos creído en Cristo. Es fácil darse cuenta. Si usted se siente mal cuando usted hace algo malo, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo vea, porque muchas veces podemos hacer cosas malas que nadie nos ve, que nadie nos escucha,
y nos damos cuenta que eso está malo y sentimos algo en nuestro interior, eso es el Espíritu Santo obrando en usted para que usted se arrepienta, confiese su pecado, se aparte y alcance misericordia. Pero si usted hace lo malo a solas y no siente nada, preocúpese, porque es posible que usted no haya creído en Cristo, es posible que usted no haya nacido de nuevo, y mucho menos hacer las cosas frente a las demás gentes, a la vista de todos y que no le importe. Eso es más preocupante todavía, porque usted ha caído en algo grave, en el error más grande que puede caer el hombre, es pecar y sentirse como si nada después de haber confesado a Jesús como su Salvador. Entonces, en cualquier circunstancia que esté, usted si es creyente y está enfermito, pídale a Dios que quiere conocerlo como sanador. Y espero que esa enfermedad no sea a consecuencia del pecado de su rebeldía. Y si usted como persona no ha creído en Jesús, pues hágalo. Este es el momento de recibir la salvación y empezar a optar por una nueva vida. Yo le aseguro, jamás se va a arrepentir. Yo siempre le digo a las personas, a mí no me conviene salirme, porque he conversado con algunos hermanos que han tenido experiencias que se han desanimado, se han decepcionado y ahora han vuelto. Y a muchos nos ha pasado que, habiendo creído, nos descuidamos y nos apartamos. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Hermano Leonel, también para mí, mi hermano, un gusto de saber de usted. Amén, mi hermano. La reflexión está bonita. ¿Sabe por qué? Porque desde que yo estoy sirviendo en Ministerio Selim, me he convertido en una persona que intercedo por los hermanos que ya no los veo en la iglesia. Se entristece mi corazón al no verles, porque por alguna razón Dios permite que algunos se vayan a trabajar a otros lugares, a otras iglesias, pero otros se han desanimado. Y el día de ayer yo mencionaba de que es importante poner la mirada en Jesús, el que no falla. Entonces me da mucho gusto de saber que está escuchando la reflexión, hermano Leonel. Entonces he estado hablando acerca de conocer a Dios como sanador, conociendo a Dios como sanador, y que hay enfermedades que son a consecuencia del pecado y hay enfermedades que no, porque hay gente que está bien. Se imagina, yo conozco siervos y siervas de Dios que están bien en el Señor, con un testimonio intachable, y se salen muriendo de un cáncer, porque esa era la forma que podían irse. Y que a través también de eso pudieron entregar áreas en su vida que no estaban bien en orden, pues. Entonces hay enfermedades que son a consecuencia del pecado, y hay enfermedades que no es a consecuencia del pecado, pero que dentro de todo Dios puede glorificarse a favor de aquel que le pide con fe. Y yo soy de los que me gusta orar por los enfermos, me gusta ver las personas sanadas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ha sido sano por medio del poder de Dios, uno se convierte en un servidor agradecido, como lo estoy yo. En este caso, su servidor ha experimentado sanidades donde el hombre no ha puesto la intervención de su conocimiento. Lo he obtenido porque verdaderamente Dios ha sido bueno. Entonces, en el campo misionero me deleito en eso, en orar por personas que algunos están quedando pobres por invertir toda su fortuna para curarse y no se curan. ¿Saben por qué? Porque su enfermedad es por no ponerse a cuentas con Dios, y eso es grave. Entonces yo quiero, ya para ir finalizando, invitar a los hermanos que están enfermitos que haga su petición para orar, para que Dios se glorifique y ponerse a cuenta, así como le decía que el apóstol Pablo habla que hay muchos enfermos y debilitados y algunos duermen. No hay que llegar a eso. Mejor pongámonos a cuenta, y no solamente para el momento que vamos a tomar la Santa Cena, sino que en todo momento tenemos que ponernos a cuenta con el Señor para estar guardados.
Y también para los que no han creído en Jesucristo, solamente con una oración poderosa. Es muy sencilla, pero poderosa. ¿Por qué? Porque lleva el don de Dios, la fe. La fe es un don de Dios. Y si usted con fe confiesa, recuérdese que lo que escribí antier y hablé ayer también de lo que dice Proverbios 18:21, donde dice, el poder está, ¿dónde? En la lengua, en lo que hablamos. El poder para muerte o para vida. Y yo le decía, sin necesidad de hablar, ya usted está muerto sin Cristo. Pero hoy puede tomar vida si usted habla creyendo en su corazón. ¿Y qué es lo que puede hablar hoy en este día usted? Pues que Jesús es el Hijo de Dios y que usted cree que eso es verdad. Y que Él murió, resucitó para dar vida. Ahora dígales, quiero recibirte como mi Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento. Ayúdame a ser nueva criatura. Yo quiero experimentar esto que este hombre mensajero está diciendo. Quiero el gozo de la salvación, quiero vivirlo en carne propia. Y de ahí en adelante empiece a escudriñar la Escritura, empiece ya con el conocimiento y la guianza del Espíritu Santo y verá cómo le va a ir. No le conviene a un creyente salirse de este camino si verdaderamente hemos aceptado a Jesús. No nos vamos a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el favor de Dios, tenemos la cobertura de Dios y las grandes enseñanzas en el Nuevo Testamento. Vamos a poder encontrar grandes enseñanzas de Jesús. Yo siempre he dicho, soy muy amante de las enseñanzas de Jesús porque es un mensaje tan fácil de entenderlo, siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo. Por muy fácil que sea el mensaje, no lo va a entender usted si no recibe a Jesús como su Salvador y empiece a conducirse bajo la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos revela la palabra, es el que nos enseña a vivir para agradar a Dios, es el que convence al mundo de pecado. Y por eso le digo, si usted es una persona que dice ser cristiano y no siente redarguir del Espíritu Santo cuando usted hace las cosas, aún en lo secreto, usted preocúpese, porque cuando somos creyentes genuinos, creyentes verdaderos, un solo pensamiento malo que llegue a nuestra mente, que no podemos evitarlo muchas veces, se entristece el Espíritu Santo. Y no digamos llegar a consumar el pecado, porque antes de pecar somos avisados. Y qué bonito es tener así una relación con Dios, que ya podamos tener ese discernimiento de entender cuando el Espíritu Santo nos dice la consecuencia que vamos a tener si pecamos. Por eso es importante que nos pongamos a cuenta. Ya solo faltan 3 minutos para terminar y quiero orar. Si usted se ha desanimado, vuelva a casa. No se va a arrepentir. Un día yo tuve que tomar la decisión. Me aparté hace muchos años. Ya tengo muchos años de que un día decidí pedirle perdón a Dios por haberme alejado de su camino. Y desde entonces me he convertido en un mensajero, así con esa convicción que usted me ve, así con esa pasión que usted me ve de anunciarle que es importante confesar el pecado, apartarse de toda maldad, porque el que encubre el pecado no va a prosperar, por más que luche, no va a poder. Y se va a ir a la eternidad en esa condición, y es lamentable, pudiendo ponerse a cuentas antes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me has dado de poder transmitir tu palabra. Bendice a los oyentes, Padre, que han tenido a bien sintonizarnos, y a aquellas personas, Padre, que están enfermas, déjate conocer como sanador, porque ya los que somos cristianos ya te conocemos como un Dios que salva a través de Jesucristo, que restaura. Pero hay creyentes enfermos que necesitan sanidad. Te pido por favor que hagas un milagro. Y si hay enfermos a consecuencia del pecado, pues este es el momento de arrepentirse, ponerse a cuenta y recibir esa bendición.
por aquellas personas que están tomando la decisión de recibir la salvación a través de Jesucristo. Te pido que les ayudes a ser ubicados en una iglesia cristocéntrica, donde no sea una secta religiosa, que lo único que los van a llevar es a ser más condenados de lo que ya están. Así que yo te pido, Padre, que les ubiques en un lugar donde se predique a Jesús como el Hijo de Dios y que se enseñe que el Espíritu Santo es el que guía al creyente a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ha sido una enorme bendición haberle compartido el consejo de la palabra. Quiero decirle que para mí es un privilegio estar siempre pendiente de ustedes por este medio. No se olvide de orar por mí, ya que estoy comenzando otro viaje misionero acá en los Estados Unidos y quiero que Dios sea propicio en todo lo que estoy haciendo. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.